Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En estos tiempos en que las tensiones políticas se agudizan hasta el punto que se convierten en tensiones bélicas, si no me creen, pregúnteselo a los ucranianos, no estaría mal echar un vistazo a nuestra historia reciente. Eso es lo que ha hecho nuestro invitado de hoy, el escritor colombiano Juan Gabriel Vázquez, en su novela Volver la vista atrás, que acaba de ser traducida al francés por las ediciones du Seuil y publicada hace un par de años en Alfaguara, en España. Todos saben en Colombia quién es Sergio Cabrera, uno de nuestros grandes directores de cine. Pero pocos conocen la historia fascinante de su familia. De la Guerra Civil Española que vivió su padre, a la China de Mao, y de allí a los movimientos revolucionarios de los años 60. Esta historia ha inspirado ahora mi nuevo libro, Volver la vista atrás. Es una novela en la que nada es inventado, y en la que se cuenta una época que sigue marcando nuestras vidas. Y precisamente para hablarnos de esta novela y de su trayectoria como escritor y columnista político, Juan Gabriel Vázquez ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Muy buenas tardes, Juan Gabriel. Buenas tardes, Jordi, un placer estar aquí. No, y sobre todo muchas gracias por haber hecho el esfuerzo de venir hasta nosotros. Permíteme, Juan Gabriel, que yo también eche la mirada atrás. Estuviste con nosotros hace casi 10 años para hablarnos de tu novela Las reputaciones. Mucho ha llovido desde entonces, ¿eh? Sí, eso es lo que trata de explicar el libro que acabo de publicar en español hace unos meses, que se llama Los desacuerdos de paz, y cubre las columnas, los artículos, las conversaciones que he tenido con gente política, con artistas también en Colombia, acerca de lo que ha marcado estos 10 años para nosotros, que son las conversaciones de paz. Las conversaciones que se hicieron públicas en Oslo en el año 2012, que luego se pasaron a La Habana y hubo una negociación de acuerdos, luego el famoso plebiscito en el que los colombianos rechazaron los acuerdos, luego la renegociación y la adopción de los acuerdos como ley de Colombia. Y ahora nuestro intento, un poco desesperado, un poco difícil por implementarlos contra fuerzas que se resisten a hacerlo y que son bastante potentes. Esos acuerdos fueron como un parto difícil. Sí. ¿En qué estado está el bebé hoy en día? Bueno, el gobierno de Iván Duque, que es el que está de salida en este momento, llegó al poder sobre una especie de promesa de corregirlos con grandes comillas, digo, corregirlos en todo lo que tenían de inaceptable para sus enemigos, los enemigos de los acuerdos, los opositores de los acuerdos. Y ante la presión de la comunidad internacional, de las Naciones Unidas, vieron que no era tan sencillo quizás. Entonces empezó una relación esquizofrénica con los acuerdos en la que el gobierno implementaba algunas zonas y recibía por ello las felicitaciones de la comunidad internacional, pero otras zonas de los acuerdos se quedaban sin tocar o se saboteaban directamente, se les ponían palos entre las ruedas, como decimos los colombianos, y entre ellas algunas de las cosas que para mí son más importantes de los acuerdos, que son las instituciones que dejaron. En particular dos, la Justicia Especial para la Paz, que tiene que juzgar los crímenes cometidos durante la guerra, y la Comisión de la Verdad, que tiene que, sin capacidad de jueces, tiene que contarnos un cuento sobre lo que pasó durante estos 50 años, un cuento en el que quepan todas las versiones. Estas dos instituciones no han gustado mucho al gobierno, que no las ha apoyado, las ha deslegitimado y, como digo, en algunos casos ha tratado indirectamente de sabotearlas. Y en este momento estamos en eso, estamos con algunas zonas de los acuerdos ya muy adelantadas y otras nada. Y eso es una situación difícil. La verdad, tiene muchos enemigos, ¿eh? Bueno, la verdad, la memoria, ¿no? Recordar lo que es incómodo, recordar lo que es difícil, recordar nuestros errores, nuestras dificultades como país, y sobre todo cuando hay mucha gente en Colombia a la que la guerra beneficia políticamente. Y eso es lo que estamos debatiendo hoy. Juan Gabriel, cuando nos vimos hace 10 años no podíamos imaginar una Europa en guerra, Sí, justo después de una pandemia que ha paralizado el mundo durante 2 años, con Donald Trump como presidente de Estados Unidos. sí. Todo esto porque no hemos aprendido de las lecciones del pasado, no hemos sabido gestionar nuestro presente. Bueno, en buena medida sí, pero una cosa que ya comenzaba a existir hace 10 años, pero cuyo importe, cuya influencia
no teníamos por qué adivinar eran las redes sociales. Yo creo que todo esto que acabas de decir tiene una relación muy fuerte con la manera como las redes sociales han cambiado nuestro comportamiento de ciudadanos, nuestra conversación democrática. Em, Ese año del 2016 que realmente puso nuestro mundo patas arriba, em, por el Brexit, por la elección de Donald Trump, por los acuerdos de paz colombianos, es incomprensible sin la intervención de las redes sociales que permitieron, en muchos casos de debate electoral, la creación de versiones mentirosas de la realidad, de versiones distorsionadas, de desinformación o de calumnias que se imponían en la cabeza de la gente como realidades. Son las verdades alternativas que decía Las verdades alternativas que decía la asesora de Trump y la posverdad, que fue la palabra de ese año, ¿no? Según el diccionario de Oxford, la palabra del año 2016 fue posverdad. Eso es muy elocuente, ¿no? Sobre lo que nos estaba pasando. Terrible. Esos 10 años los has resumido en ese libro que acabas de publicar, Los Desacuerdos de Paz. Bueno, he tratado de dar la visión, sí, es un resumen, pero he incluido todo lo que he publicado sobre la paz. Y siempre me interesa aclarar que de todas maneras es la visión de un ciudadano, que soy yo, nadie más. Es un ciudadano que está, creo yo, razonablemente bien informado, pero que escribe desde sus convicciones, que eran inicialmente, en la primera columna, una especie de escepticismo por lo que por las lecciones duras que nos habían dejado los intentos anteriores de hacer la paz en Colombia, que siempre acababan mal y con más traumatismos y más dificultades para los ciudadanos y más enfrentamiento. Escepticismo en esa primera columna y luego un lento conocimiento de lo que estos acuerdos querían hacer y por lo tanto la convicción firme de que había que defenderlos. Y siempre, desde muy al comienzo, he tratado de defenderlos, pues con la única manera que tengo yo de hacer estas cosas, que es la columna de opinión. Permíteme, Juan Gabriel, que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Bogotá el 1 de enero de 1973, el año del shock del petróleo que sacudió al mundo. No hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Cuando hoy oímos hablar de inflación, del aumento del precio del gas, de la gasolina. Sí, es un poco aterrador, ¿no? Nuestra capacidad ¿Eres para... hijo de ese shock, quizás? Bueno, soy hijo de una serie de situaciones que parecían transitorias y que se han quedado para siempre, o más bien que no han sabido salir de un círculo, ¿no? De un círculo que se autoalimenta. Pienso, todo esto que estoy diciendo lo digo pensando en las circunstancias tan extrañas de la violencia colombiana. Yo nací como parte de la generación que vio crecer el negocio de las drogas, ¿no? Cuando yo nací, la DEA estaba también naciendo. Hacía muy pocos años que Richard Nixon había declarado la guerra contra las drogas, que fue, digamos, la causa eficiente de todo este desastre que viviríamos después. Y 10 años o 9 años, para ser muy estrictos, después del nacimiento de las FARC. De manera que todo esto es para decir que yo nunca, en toda mi vida, he conocido un país en paz. Y eso es lo que quisiera que pasara ahora y lo que quisiera dejarles a mis hijas, ¿no? Por eso, entre muchas otras razones, me he empeñado y he empeñado sobre todo tanto tiempo y tanto esfuerzo en contarle a la gente por qué estos acuerdos son la mejor posibilidad que tenemos para acabar con la guerra. Por supuesto. Volviendo a la novela Volver la vista atrás, que acaba de ser publicada aquí en francés por Seuil, es cierto que nace de una película frustrada Sí. que encargaron a Sergio Cabrera sobre sus años pasados en la China de Mao. Sí. Bueno, Sergio Cabrera, no sé si lo conoce la gente que oye nuestro programa, supongo que sí, pero es uno de los grandes directores de cine colombianos y latinoamericanos. Y yo lo conocí a él a principios de este siglo y me fui dando cuenta muy poco a poco, porque él es una persona tímida que no habla de su pasado con facilidad, pero me fui dando cuenta de que su pasado estaba lleno de cosas fascinantes. Entre ellas su adolescencia en la China de la Revolución Cultural, su adolescencia como guardia rojo, ¿no? Militante maoísta convencido, un niño colombiano perdido en Beijing. En esas épocas, su posterior entrada a la guerrilla maoísta colombiana y después de 3 años su renuncia
a las armas, en medio de dolores, arrepentimientos, ¿no? Melancolías, heridas. Y en algún momento de la última década se me acercó él, habiendo notado mi interés en su vida, y me dijo que había recibido una invitación para hacer una película de ficción sobre su experiencia en China. ¿Por qué no la escribes tú?, me dijo. ¿Por qué no inventas tú una historia? Eso fue lo que hice. Inventé una historia. La película no funcionó porque el cine tiene estos imponderables. Pero para cuando ya había inventado esa historia, ya yo tenía muy, muy claro que esta vida era una vida para, no solo una vida de novelas, sino una vida para mis novelas. Porque la vida de Sergio ilustra perfectamente mi gran obsesión como novelista que nunca me ha abandonado, que es cómo la historia, las fuerzas de la historia, se llevan por delante las vidas privadas de los individuos. Y eso es lo que le pasa a él y a su familia. Toda la culpa de las aventuras de Sergio Cabrera la tiene su padre, Fausto Cabrera. No se puede hablar de la historia del teatro colombiano sin hablar de Fausto Cabrera, ¿no? Es verdad, es verdad. Fausto es un hijo de la Guerra Civil Española. Fausto tenía 15 años cuando su familia, donde había un héroe republicano de la Guerra Civil, un piloto que había combatido a Franco o que se había rebelado contra Franco. Y sabemos que estos fueron los más perseguidos, ¿no? Los militares que se rebelaban contra Franco eran los más perseguidos. Por esas razones, Fausto y su familia decidieron abandonar España. Se instalaron al cabo de vagabundeos y exilios diversos, como tantos exiliados republicanos. Se instalaron, encontraron su lugar, y el lugar de esta familia fue Colombia. Fausto llegó con 20 años y una pasión por el teatro que había, primero pasión por la poesía, que había heredado de su madre, y luego una pasión floreciente por el teatro, y llegó y se dio cuenta de que podía comenzar cosas en este país, en el que mucho estaba por hacerse, culturalmente, en todos sentidos todavía, pero culturalmente había muchos aspectos que todavía se podían explotar, y él había aprendido el método Stanislavski, ¿no? Y trató de llevarlo a la interpretación de poemas, no solo de personajes teatrales, y con eso empezó una especie de pequeña celebridad que luego se convirtió en una figura teatral de vanguardia de mucha importancia en Colombia. Y él heredó todo este mundo, toda esta pasión, todo este conocimiento, se lo heredó a su hijo Sergio. De manera que al mismo tiempo le heredaba su oficio, su pasión, su arte, y también sus ideas políticas que lo llevaron por caminos que nadie esperaba. Por supuesto, para un militar. ¿Era un militar de izquierdas? Quizás existía eso también en España. Sí, yo creo que este era un militar, bueno, los republicanos se oponían a la dictadura de Franco, se oponían al golpe de Estado, se oponían a los movimientos fascistas que surgían en otras partes de Europa en esos años, así que sí. Eran realmente, bueno, para ser actor o director de teatro hay que ser idealista, pero también en aquellos tiempos la ideología política tenía mucho de idealista, ¿no? También. Sí, cuando Fausto comienza a ser parte, a fundar estos movimientos teatrales en Colombia, estos teatros que hacían obras de Marguerite Duras y de Ionesco y de Arthur Miller, el teatro estaba en relación muy fuerte con los movimientos de izquierda que ya surgían en América Latina, y se acercaba mucho a las ideas de izquierda. Y en medio de todos estos movimientos, de repente, en enero del 59, la Revolución Cubana les da a todos una especie de paraguas, de gran paraguas ideológico y de gran causa, ¿no? Una causa que todos asumieron. Y la asumió Fausto, y la asumió, comenzaba a asumirla su mujer. Y a esta causa es que de alguna manera arrastran a sus dos hijos pequeños. Y cuando llega en el año 63 la oportunidad de viajar a la China de Mao, pues no se lo piensan dos veces. Y se van como una especie de aventura privada, pero también con la intención clara y concreta de adoctrinar a sus hijos en la ideología que les parecía conveniente. Y eso es lo que les pasa a Sergio y a Marianela, que con 13 y 11 años llegan a este lugar tan absolutamente distinto del suyo, donde comienzan esa aventura de vida, que es lo que cuenta mi libro.
Digamos que hay que situar, ahora nos parece casi increíble, pero en aquella época era casi normal. Muchos intelectuales latinoamericanos fueron a China, ¿no? Sí, era de todas maneras otro mundo. Se consideraba una especie de mundo extrañísimo, lejano, los países latinoamericanos, salvo Cuba, y luego México, no tenían relación diplomática con China. De manera que una especie de lugar mítico también, ¿no? Que perseguían como se persigue un mito, em, y por lo tanto cuyos relatos no nos han llegado siempre. Y ese fue uno de los intereses con los que escribí yo el libro, abrir un espacio donde estas cosas que la gente no conoce, pues se puedan conocer y discutir. Es una manera de situar las cosas en su contexto. Recuerdo una zarzuela española en que el coro cantaba Somos soldados de la Edad Media, lo que era imposible porque en la Edad Media no se sabía que la Edad Media Claro, existía, ¿no? claro. Hay que situarse en el contexto. Eso es lo que intentas también hacer con tu novela, situar esas acciones en su verdadero contexto. Sí, y hacer una especie, lo que yo me di cuenta de Sergio y de su familia es que sus vidas, todas tomadas en conjunto, hacían una especie de gran retrato del siglo XX muy fascinante y muy elocuente también, ¿no? Contaban nuestra historia, la historia de nuestra relación con ciertas ideas, cómo las ideas han marcado esa vida de tantas generaciones, las ideas, sobre todo las ideas de izquierda, y, y, y además contaban cómo las, digamos, el dominio que tenemos sobre nuestras decisiones a veces es inexistente. Yo me di cuenta, haciendo la novela, de que la decisión de Sergio Cabrera, con 19 años, de entrar a la guerrilla, en realidad la había tomado él, pero no solo él. La había tomado también su padre muchos años antes, un tío años antes de que Sergio naciera. Y la novela quiere ser una reflexión sobre cómo, sobre todo en casos de decisiones políticas, nuestro comportamiento muchas veces está determinado por cosas que pasaron años antes de que naciéramos, porque la historia tiene estas fuerzas misteriosas. No quiero, no sé si te gustan las apuestas. Estamos en una semana muy intensa políticamente Sí, en en todas Colombia. partes, sí. Eh, ¿Tienes algún pronóstico para este domingo, las elecciones? Mira, tengo el pronóstico en cierto sentido peor, que es que no va a haber nadie contento el lunes. ¿Por qué? Porque hay dos candidatos que son formas distintas del populismo. Digamos que hay un programa que es claramente superior al otro. El de Gustavo Petro es un programa que a mí me interesa, me gusta, y defendería con mucha facilidad si, si no nos hubiera llegado empacado en diversas formas de la polarización, del populismo, una cierta ética del todo vale que ha generado para mí muchas molestias porque es un movimiento lleno de contradicciones, de Gustavo Petro, pero su programa es netamente mejor que el otro, está clarísimo. Y además tiene una gran ventaja y es que del otro lado, es una ventaja por lo menos para mí, que del otro lado, del lado de este señor llamado Rodolfo Hernández, se han agrupado todas las fuerzas políticas que en los últimos 10 años han deslegitimado, atacado, mentido y calumniado sobre los acuerdos de paz. Y eso para mí pues implica una gran diferencia. El Entonces, resultado es incierto. pero lo que te iba a decir, exacto, siento enredarme tanto, pero es un tema que me interesa. Em, Mi pronóstico es que gane quien gane, lo va a hacer por un margen muy pequeño. Y ese es el peor de los escenarios posibles para un país enfrentado, dividido, eh, un país donde hay una profunda desconfianza entre los ciudadanos, ¿no? Como en todos los países polarizados, pero también hay una desconfianza que sienten los ciudadanos ante las instituciones, y entre ellas las encargadas de los conteos, y una victoria que no es clara, una victoria por poco margen, puede generar problemas eh, a nivel social. Yo espero que los líderes tengan la madurez para llamar a la calma, para llamar a la aceptación de los resultados, que es lo contrario de lo que han hecho últimamente figuras como el conservador Andrés Pastrana, que ha declarado sin ninguna prueba que hay un golpe de Estado en curso. En fin, hay
o en algún otro momento Gustavo Petro, que también ha manifestado desconfianza en los procesos electorales, y eso no es lo que deben hacer. Yo creo que lo que tenemos que hacer como sociedad es ya instalarnos en el lunes, donde más allá de nuestras diferencias políticas, seguiremos estando todos, seguiremos viviendo juntos y seguiremos teniendo que aprender a convivir. Si se confirma la derrota de Rodolfo Hernández, ¿tenéis miedo que ocurra como lo que pasó en Estados Unidos, en Washington, que no acepte esa derrota y que tome el Parlamento colombiano? No hay serias razones para decir eso. No. Había un estudio en el país en estos días que hacía una persona responsable que decía que las posibilidades de que alguno de los dos, eh, digamos, no respete el Las reglas. resultado y trate de violentarlo, son pequeñas o inexistentes o nulas. No, es más bien una cosa a nivel de la población, ¿no? La capacidad que tengamos para aceptar la derrota de nuestro candidato. Y bueno, el pasado ha demostrado que siempre en Colombia hay una especie de violencia latente que puede estallar con facilidad. Esto lo digo con mucha lástima, por supuesto. Lo cierto es que tú fuiste el ganador no hace mucho del premio Vargas Llosa con esta novela, con Sí. Volver la vista atrás, uno de los mejor dotados de América Latina. ¿Qué supuso para ti que el jurado además te diera el premio por unanimidad? Ahí no hubo problemas de balotaje, ¿no? Bueno, pues mira, es un premio que me hace especial ilusión porque Vargas Llosa como novelista fue de una importancia tremenda para mí, ¿no? Em, Él no participaba en ningún sentido en el juicio ni en la escogencia del libro premiado, pero es un premio que lleva su nombre y con el cual él generosamente se ha asociado. Y como digo, como novelista ha sido de una importancia mayúscula para mí. Su modelo de cómo se es novelista, esta especie de dedicación total al oficio. em, pero más allá de eso, estaba yo, o estaba mi libro compitiendo con los de escritores que admiro, algunos de ellos son amigos míos, y en el jurado había gente que respeto mucho, de manera que todo eso tiene un lado eh, muy, eh, muy positivo, ¿no? Que se agradece. Yo desde luego lo agradezco profundamente. Quizás con Mario Vargas Llosa compartes la idea del papel que tiene que tener el intelectual en la sociedad. Tiene que Sí, mojarse, tiene que participar. sí, sí, esto es una fatalidad, ¿no? Pero es así. Digamos que no es algo que yo haya escogido em, desde antes de que me sucediera, pero que las circunstancias fueron provocando y mi generación todavía creció con, digamos, las figuras de autoridad, unos ciertos modelos del intelectual público que eran los escritores del boom latinoamericano, que sabían perfectamente separar la escritura de novelas y lo que hacemos como novelistas de cierta responsabilidad como ciudadanos de participar en la conversación pública y de tratar mediante las palabras de empujar un poco la sociedad en el sentido en el que creemos. Desde luego que en esa generación, el boom latinoamericano, no todo el mundo pensaba lo mismo, no todo el mundo lo pensaba de la misma manera, pero más allá de eso, todos creían en esto, en lo saludable que es para una sociedad, pues la conversación informada, y uno lo que espera es hacer parte de eso. Esperemos que continúes tomando parte en este Bueno, debate pues público. muchas gracias. Pues ya lo saben, la novela de Juan Gabriel Vázquez, Volver la vista atrás, ha sido editada aquí en francés por las ediciones du Seuil y publicada en español por Alfaguara. Sí. Muchísimas gracias de nuevo. Permíteme que dé las gracias también a Julián Leng y a Vanessa Loiseau, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en todo el continente americano, en Bogotá seguro que también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, UCL, y también de la red CETAL, que reúne las televisoras públicas y universitarias de América Latina. Muchas gracias, Jordi, un placer. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.